Bueno, hermanos, pues vamos a meditar entonces en nuestra serie que estamos llevando a cabo en el capítulo 18 ya del libro de Job. Y hoy vamos a poder meditar en la segunda respuesta de uno de sus amigos de Job, de Bildad, este varón que ahora toma su turno para poder contestarle todo lo que Job había ya plasmado en el capítulo 16 y capítulo 17, en donde pudimos ver, hermanos, ahí a un hombre que está con bastante sufrimiento, un hombre que está pronto a morir en su percepción, él lo único que queda ya es el paso a la muerte, pero en donde también demuestra gran esperanza en nuestro Dios. En medio de esta circunstancia es en donde ahora Bildad toma su turno para poder corresponder o hablarle a Job, y ahí encontramos a un hombre insensible, a un hombre más lleno de desesperación, un hombre sin sabiduría, un hombre con tanto enojo que empieza a reclamarle a Job. Ya no es Bildad el mismo cuando tuvo su primer participación, ya no es el mismo cuando actuaba con misericordia y cuando él mismo le daba a Job algo de esperanza, diciéndole, Job, tienes esperanza, mira, vas a ser restaurado, vas a recuperar todo. Ya no es ese mismo hombre. Ahora Bildad es más cruel, es más despiadado. Y lo único que hace Bildad en esta respuesta en el versículo, capítulo 18, encontramos un hombre que quiere marcarle algo bien claro a Job. Y le quiere dejar algo bien claro a Job. Y eso que le quiere dejar bien claro a Job es, Job, tú eres un impío y un pecador, alguien que no cree en Dios. Y Bildad ahora descarga todo ese enojo en contra de Job y empieza a darle este calificativo. Bildad ahora ya no debate contra los argumentos de Job, ya no él quiere hablar en contra de lo que Job está argumentando, más bien Bildad ahora habla en contra de la persona de Job. ¿Quién es Job mismo? Ya no está pensando en, bueno, aquí está un creyente que tiene algunas equivocaciones, algunos errores, algunos malos pensamientos. No, no, ya no es, vamos a ver, mira, hermano, por ejemplo, hermano, mira, estás pensando mal, así no es esto, así no explica esto la Biblia, vamos a ver para que aprendas. Ya no trae ese espíritu de apoyar a Job y decirle, vamos a salir adelante de este problema, sino más bien diciendo, sabes que Job, tú eres irremedible, tú no tienes remedio, eres un vil pecador y tu destino es sufrir para siempre. Esto es algo con lo que Bildad ahora está arremetiendo en contra de Job. Ahora, ¿cuál es la actitud que tú y yo podemos tomar ante tal de circunstancias? ¿Cómo podemos nosotros aprender de esto? Mira, es verdad que aquí Bildad tiene una evaluación muy dura en contra de Job, pero para recordar un poquito entre la evaluación que da Bildad, debemos recordar la evaluación que Dios ya le dio a Job. Y es muy cierto que todo creyente, eso es algo general, amado hermano, es cierto que todo creyente estará expuesto a ser difamado, estará expuesto a ser aborrecido y estará dispuesto a ser perseguido incluso por su fe. Esa es una realidad. Siempre se va a hablar mal de los creyentes, difamando a los verdaderos creyentes. Y es lo que aquí Bildad está haciendo. Pero vemos que entre la evaluación que da Bildad a la evaluación que da Dios de quién es Job, ¿a cuál deberíamos de hacerle caso? Mira, el título de la meditación de hoy es este mismo que está aquí abajo, es Prejuicios entre cristianos. Muchas veces cometemos ese gravísimo error de generarnos prejuicios, y esto dentro de los mismos hermanos. El que nos adelantamos a poder ver y sacar juicios de alguien sin siquiera meditar bien en el contexto y la situación en la que están pasando. Bildad ni siquiera vio el contexto de la defensa de Job, de lo que él habló, de todo lo que expresó, del anhelo y la esperanza que seguía teniendo en Dios. Y aquí Bildad ya lo tacha de un incrédulo, alguien que no merece ya ser, pues tener misericordia a menos de que se arrepienta porque es un vil pecador. Es un prejuicio que Bildad está sacando de Job.
Y esos prejuicios también pueden venir a todos nosotros en cuestión de poder ver a otro hermano. Pero hay que entender esto. Siempre hay dos tipos de evaluaciones. La evaluación que tienen los humanos o que tenemos tú y yo y la evaluación que Dios mismo da. Podemos recordar la evaluación que Dios daba de Job, diciéndole que era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, incluso un hombre que es ejemplo en la vida piadosa. No hay otro en la tierra. Trae una manera de singularidad en la forma en la que es Job. Dios está diciendo no hay otro como él. Job es un ejemplo de hombre piadoso. Pero Bildad obviamente no sabe lo que Dios acaba de decir de Job. Y él lo trata con este prejuicio, diciéndole tú eres un incrédulo. Ahora bien, esto nos podemos relacionarlo con lo que dice la misma escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mira, tal parece que las personas cuando más quieren vivir una vida piadosa, cuando más quieren vivir cerca de Dios, cuando más quieren vivir en los preceptos bíblicos, es cuando más viene persecución, es cuando más viene este tipo de condenación a las personas que quieren vivir piadosamente. Esta es una realidad. Y es por eso que Job está viviendo esta difamación de sus tres amigos. Dice el texto nuevamente, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y es muy normal y es muy común y es de lo más habitual que pasa, hermanos, es que el mundo condene a los cristianos. Es lo más común, es lo más fácil que siempre el mundo hace. Estos cristianos no saben lo que hacen, son fanáticos, lo que piensan no es lo correcto. Todo este tipo de cosas va a pasar a los que son verdaderos creyentes. Vamos a tener delante de los ojos de las personas y del mundo prejuicios que estarán condenándonos. Hablarán mal de nosotros, nos difamarán, harán muchas cosas. Y esto es algo que va a ocurrir con todos los creyentes. Nosotros sabemos o debemos de entender que la mejor evaluación que importa es la de Dios y no la del mundo, no la de los hombres. Es en esa evaluación en la que nosotros tenemos que afirmarnos y estar más conscientes de qué es lo más importante. Ahora, lo más terrible de esto, hermanos, es que del mundo podemos esperarlo. Pero tristemente estos prejuicios entran también dentro de los mismos hermanos. Aquí tenemos a Bildad, un hombre que tiene mucha teología, un hombre que sabe muchas cosas de Dios y muchas de las cosas que él dice son ciertas. Él tiene este concepto de conocer a Dios, es un creyente. Y esto es lo más terrible, que entre los mismos creyentes existan estos prejuicios. Cristo ya lo había dicho que en el mundo va a venir aflicción de parte de ellos para nosotros, que vamos a ser vituperiados por querer tener una vida piadosa, pero lo más terrible, hermanos, y lo más feo que puede pasar es que entre los mismos creyentes ocurra esta situación. Y esto es lo que Bildad precisamente está haciendo con Job. Claro está, hermanos, que nos debe de importar siempre mejor la opinión de Dios. Y cada uno de nosotros, antes de poder generarnos un prejuicio ante cualquier otro hermano, es mejor ver a los hermanos como Dios mismo los ve. Porque sabemos todo esto, que cuando tú y yo somos los que hemos cometido el agravio, queremos misericordia. Pero cuando otros cometen el agravio, queremos justicia. Y esto no debe de ser así entre el pueblo de Dios, sino que debemos de estar conscientes que los prejuicios nos traen ruina. No podemos tener prejuicios entre nosotros. Juzgarnos antes de tiempo es lo que quiere decir un prejuicio. Juzgar antes de tiempo. Hacerte un análisis y decir, no, este hermano, mi hermano es. No, este nunca va a crecer. No, tal hermana nunca va a fortalecerse espiritualmente. No, aquel siempre va y viene. No, no es firme, a lo mejor ni es creyente. Eso es hacernos un prejuicio, sacar un veredicto en el cual tú y yo ni siquiera sabemos cómo Dios lo está viendo.
Así que nuestra responsabilidad es, en vez o en lugar de hacer un prejuicio, un análisis previo de las personas, es actuar con el carácter mismo de Cristo, experimentando y dando misericordia para todos aquellos que nos rodean y especialmente dentro del mismo pueblo de Dios. Cada vez más en el mundo, hermanos, encontramos descripciones que desprecian y desacreditan a la iglesia. Pero recordemos que es Dios quien da valor a la iglesia y es Dios el que él mismo da el título a quienes somos nosotros. La iglesia para Dios es hermosa. Estoy hablando de cada creyente. Para Dios, cada creyente, cada hijo de Dios, cada miembro de la congregación es hermoso, es perfecto, es precioso ante los ojos de Dios. Y esto es el concepto que debemos de abrazar nosotros, porque aún así tal vez ante tus ojos haya un hermano difícil de tratar, o que tú veas que no crece, o que tú veas que tiene cierta circunstancia, pues por él mismo Cristo murió y también derramó su sangre. Y es donde tú y yo tenemos que aprender a mirar a los demás como Cristo los ve, como Dios los ve, y no apresuradamente haciendo un juicio a priori, o sea, un juicio antes de tiempo. A pesar de lo que este mundo piense, incluso a pesar de lo que tú y yo mismo pensemos de otros hermanos, para Cristo, la iglesia, cada miembro, cada hermano es hermoso, es precioso y tiene un valor que es la sangre de Cristo. Por lo tanto, no podemos atacar a ningún hermano haciéndonos algún prejuicio, haciéndonos una opinión previa, como lo que Bildad está haciendo de Job en el capítulo 18. De esta misma manera, hermano, es la opinión de Dios la que importa y no la que Bildad tenía con respecto a Job. Como hemos comentado, hermanos, es normal que el mundo tenga esta opinión contraria de toda la iglesia y de los cristianos, de todos aquellos que aman a Dios y que no es favorable, ¿verdad?, para ellos como es la iglesia, pero lo sorprendente, reitero, hermanos, es que esto pase dentro de las iglesias. Dios te libre a ti, me libre a mí de poder caer en esta situación y empezar a juzgar a nuestros hermanos. No, ese hermano ni siquiera amor tiene, nunca hace nada por los demás, solamente quiere que le sirvan a él. No, ese hermano nunca cambia, ese tipo de actitudes, hermanos. No, los hermanos ni me ama, ese hermano ni amor tiene. Mira, ese hermano nunca ofrenda, siempre que pasa el ofrendero yo lo he visto. Ah, mira, ese hermano es muy codo, ese hermano aquello, este hermano el otro. Hermanos, esto no debe de estar en nosotros. Podemos notar que aunque, hermanos, alguien puede decir que es creyente, no debe de actuar entonces así en prejuicio para con sus amigos y tratarlos de la mejor manera. Esta actitud, hermanos, no debe de ocurrir entonces entre nosotros. Mira, Gálatas 5:15 nos da esta exhortación y utiliza palabras muy fuertes, pero quiero leértelo en lo que es la traducción lenguaje actual, y dice de la siguiente manera, Gálatas 5:15: les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Esta es una advertencia que se nos da. Gálatas 5:15 en la traducción lenguaje actual. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Y no hay peor daño, hermanos, que nos podemos hacer que el difamarnos los unos a los otros, que prejuzgarnos y tener prejuicios entre nosotros como cristianos. Mira, Proverbios nos dice que hay varias cosas que Dios abomina, pero dice que una de las que aborrece su alma, ¿verdad?, es cuando alguien difama a sus hermanos. Es terrible. Dice, hay cosas que Dios odia, pero uno que aborrece su alma. Y en especial es aquel que hace daño a su hermano, aquel que actúa en contra de su hermano. Eso es terrible, hermanos. Delante de nuestro Dios no debe de haber este tipo de prejuicios entre creyentes. Bildad lo cometía contra Job. Podemos ver, miren, tan solo podemos darle un vistazo a lo que es el capítulo 18, en donde se nos dice todo lo que Bildad estaba pensando de Job. Él empieza a decirle, ciertamente tu luz de los impíos será apagada. Todo eso alusiona a Job. Job, eres un impío, tu luz se va a apagar.
Job, tú no vas a resplandecer, tu luz se va a oscurecer en tu tienda. Todo esto es, aunque Bildad lo usa como en tercer persona, todo lo está aplicando a Job. Job, tus fuerzas se van a acabar. Job, tú vas a estar quebrantado, por eso estás enfermo y rodeado de llagas en la piel. Tu confianza va a ser arrancada. El rey de los espantos vendrá por ti. Tu morada va a quedar vacía. Tú no vas a tener nadie que te recuerde en el mundo. Tu memoria va a perecer en la tierra. Ni siquiera habrá quien te suceda en ti. El pavor caerá sobre tu vida. Estarás en un lugar que nunca conocerás a Dios. Mire todo lo que está diciendo de Job. Es muy fuerte lo que Bildad está diciendo. Termina el discurso en el versículo 21 diciendo una frase muy fuerte. Así van a terminar los que no conocen a Dios. Es como si le dijera Bildad a Job, tú así vas a acabar, porque tú no conoces a Dios. Eres un incrédulo. Vea todo el prejuicio, toda la idea preconcebida que ya tenía Bildad hablando mal de su hermano. No podemos, hermanos, difamarnos ni hacer prejuicios ante los demás. ¿No sería mejor, hermano, que en lugar de etiquetar, ponerle una etiqueta a alguien, a nuestros hermanos, actuemos como lo dice la misma escritura en 2 Corintios 5:16? Es bien fácil poner etiqueta a los hermanos. Es bien fácil. Y tristemente a veces hasta se puede ocurrir que entre los mismos creyentes se ponen apodos. Apodos en el sentido de, mira, ahí está el que nunca crece. Mira, ahí está el hermano el amargado. Mira, ahí está el flojo. Mira, ahí está el que siempre llega tarde. Mira, ahí está el que según es creyente. Es bien fácil, hermanos. Si no sería mejor que en lugar de poner etiquetas y prejuzgar a los hermanos, estar juzgando a los hermanos, no sería mejor actuar lo que dice Corintios entonces, hermanos, segunda a los Corintios 5:16, que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mira, el texto es muy claro en esta parte. Nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. No conocemos a nadie según sus actitudes, no conocemos a nadie según lo que hace, no conocemos a nadie en este peregrinaje, sino tenemos que conocer a las personas de acuerdo a su futuro, de acuerdo a lo que van en camino, de acuerdo a la esperanza que viene abrazada con cada creyente, en que llegará el momento en el que todo este pecado y todo este peso en el cual nos ata en este mundo se terminará, en donde ya no habrá pecado remanente, en donde ya todos seremos diferentes. Así que ya no podemos ver a los hermanos en la forma de actuar de su vida, de su carne, sino ahora tenemos que ver a los hermanos en cómo serán, hacia dónde van. Y es mejor, hermano, que en verdad en vez de poner etiquetas, de prejuzgar entre cristianos, es mejor sumarte a la edificación de los santos. Es sumarte para que tu hermano crezca. Bildad no se quería ni siquiera sumar para apoyar a Job, ni decir, pobre hombre, estás sufriendo, yo quiero ayudarte para que conozcas más de Dios. No tenía ni siquiera ese sentido. Él quería directamente, es como ir con el puñal y directamente exterminarlo. Y muchas veces como creyentes podemos hacer eso. En vez de llevar bálsamo, parece que llevamos un puñal y atacar a los hermanos por tener prejuicios y no poder amarnos verdaderamente los unos a los otros. Hermano, esto no hablo también en el sentido de tolerar los pecados de otros, de hacernos de la vista gorda por amor a otros y no ver lo mal que están haciendo. No, de eso no estoy hablando. Habrá momentos en el que podremos predicar sobre esto y hablaremos al respecto. Es necesario poner freno cuando hay pecado y sobre todo si es escandaloso y contamina a la congregación. Pero estamos hablando de aquellos prejuicios a veces, hermanos, que necesitan tu ayuda. Tal vez hay un hermano que tú ves que no crece. Tal vez estás viendo a un hermano que está cometiendo un error y otro error y otro error en su vida, pero que sigue fiel ahí en la iglesia y que quiere luchar para crecer, pero tú ves que está fallando y que continuamente está cometiendo errores. En vez de abrazarlo y decirle, hermano, estoy contigo, oremos, ahí está la etiqueta antes de poder hacer algo por tu hermano.
Entonces no hablo de tolerar pecados, más bien hablo de mostrar un amor genuino bíblico, en donde antes de prejuzgar y determinar que esa persona no merece salvación, súmate para ayudarle. En varias ocasiones he comentado esto, de que pues yo escuchaba en una ocasión de una hermana, no de la unión, pero escuchaba una hermana que decía que ella hablaba con alguien del evangelio, con un incrédulo, y nunca quería, y ella estaba ahí, hablando del evangelio, hasta que de momento dijo ya no, esta persona no quiere nada, no aprende del evangelio, no le interesa nada. Esta persona después entró en un problema muy fuerte, y fue a buscar a esta hermana y le dijo, háblame del evangelio, necesito ayuda, necesito de Dios. Y esta hermana le contesta, no, ya no, no quisiste, ahí te quedas, no, ya no, ya tuviste tu oportunidad, así que ya no hay oportunidades para ti. ¿Te imaginas esta actitud? Es por tener un prejuicio, tener un juicio premeditado y decir, esa persona no va a ser salva, así que mejor hay que se quede. Y esa es la actitud que muchas veces y lamentablemente podemos tener. La conducta, hermano, en la que nosotros podemos vivir hacia con nuestros hermanos es quitar todo prejuicio y sumarnos en amor los unos por los otros. Esto es lo que hizo Bildad con su propio veredicto hacia con Job, acusándolo de una manera directa y grosera y sin misericordia. Esta actitud fue la que hizo Bildad. Mira, vamos a analizar versículo 1 al 4. Dice de la siguiente manera, dice, respondió Bildad suita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Porque somos tenidos por bestias a vuestros ojos, somos viles. Oh tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa? ¿Serán removidos de su lugar las peñas? Mira, aquí Bildad le está diciendo, mira Job, tú eres un ignorante, tú no sabes nada, mejor cállate, escúchanos, tú no sabes nada, le dice él, dice, entended y después hablemos. Así que Job, ponte a pensar bien, eres un ignorante, tú no sabes, ponte a entender y después platicaremos bien y entenderemos las cosas. Mira, ya te das cuenta cómo ya no está hablando mal de lo que piensa Job, sino está diciéndole a Job mismo, tú eres así. Ya está atacando directamente a Job. Dice tú, y es más, Job, ni te creas tan especial. Job, ni te creas que tú eres muy importante. Le dice de una manera irónica, ¿a poco va a ser abandonada la tierra por su causa? O sea, ¿se va a detener el mundo porque tú estás sufriendo? Mira, te das cuenta cómo está ofendiendo a Job de esta manera. Diciendo, tú no eres ni importante, Job. Tú no eres la gran cosa. Tú no vales nada, Job. Qué fuerte, ¿no? De alguna manera también le empieza a decir este tipo de palabras en algunos otros versículos, como en el 17, dice, su memoria perecerá en la tierra y no tendrá nombre en las calles, o el versículo 19, no tendrás hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda con su morada. O sea que diciendo, Job, tú no vales nada y cuando te mueras nadie se va a acordar de ti. Así, de plano, Job. O sea, ¿quién se va a acordar de ti? De ti no hay memoria de nada, tú no sirves, Job. No sirves, eres un vil pecador. Nadie se va a acordar de ti. ¿Te imaginas qué fuertes palabras le está diciendo Bildad a Job? Y que tú de alguna manera, por alguna circunstancia, tengas un prejuicio contra alguien o contra algún hermano y decir, esta persona no. Él no va a cambiar, él así se va a quedar, él se va a quedar atrapado siempre en esa situación, no tiene esperanza, así que mira, punto y aparte, marcamos nuestra línea y ahí lo dejamos. Esto es lo que Bildad está haciendo y eso no es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. La iglesia siempre se ha caracterizado por extender misericordia en los casos imposibles, en los que no son redimibles, en los que el mundo desprecia, en donde el mundo tiene sí esta actitud de decir, ¿saben qué? Estos no sirven, quítenlos. La iglesia siempre estuvo ahí al tanto, hablando, cuidando, reservando y protegiendo a aquellos que el mundo desechaba. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener una actitud de desechar a otros, sino de abrazar a otros, cuidar de otros, velar por otros. Una actitud así de parte tuya o mía nos estaría condenando a vivir en la misma actitud en la que Bildad, en donde no busca el bien de su amigo, sino busca más bien el menospreciarlo. Para Bildad es como si Job
fuera un caso perdido. ¿Has pensado alguna vez así? ¿Alguna vez has tenido en mente algo así? No, mi tío, mi hermano, mi primo, mi suegro, mi esposo, mi hijo es caso perdido. ¿Para qué me canso? ¿Para qué me esfuerzo? Caso perdido. Hermano, creo que Dios nos trae una enseñanza muy diferente. Porque para este mundo tú y yo éramos caso perdido. Para este mundo tú y yo íbamos directo al infierno y a la perdición. Y muchos de nosotros íbamos a estar perdidos en vicios, tal vez en drogas, prostitución, alcoholismo, no lo sé. Pero muchos éramos caso perdido. Pero aquí estamos, hermanos, por gracia de Dios. Por lo tanto, tú y yo no podemos tener la actitud de vildad. No poder decir son casos perdidos. No prejuzgar, sino poder acercarnos en amor. Amados, en cuanto a la iglesia, debe de entonces caracterizarse por estas buenas cualidades. No hay casos perdidos. Hermanos, al final las personas necesitan más tu ánimo y no tu condenación. Al igual que Job lo que necesitaba era el ánimo de sus amigos y no la condenación de sus amigos. Ahora, Bildad pasa de una manera, pues, hermanos, tal vez se oye fuerte, pero pasa a ser de una manera cobarde a describir lo que le pasaría a Job por seguir así. Y de una manera cobarde lo digo porque habla como en tercer persona y no se atreve a decirle a Job cara a cara, tú así y así, sino es como que le dijera en tercera persona así como que, pues mira, a los pecadores les va a pasar esto y esto y esto y esto, pero en realidad se lo está diciendo a Job. Todo esto lo marca desde el versículo 5 hasta el 21, son acusaciones y acusaciones directas de todo lo que va a vivir Job según la perspectiva de Bildad. Hablan de un hombre impío que no tiene ninguna esperanza a menos de que se arrepienta. Bildad le está diciendo, tú eres ese Job, tú eres ese hombre pecador impío que no conoces de Dios. Bildad descalifica a Job en los versículos 5, 6 y el 18, que vivirá en tinieblas. Mira, dice el versículo 5, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en sus tiendas y se apagará sobre él su lámpara. Dice el versículo 18, y de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Esa es la descripción que Bildad le tiene a Job. Tú vas a vivir en tinieblas, Job, estás perdido. Así es como viven los que no conocen a Dios. Esa es una descripción correcta, sí, para los impíos. Sí, los impíos se les apagará su lámpara. Sí, los impíos estarán sin Dios y estarán perdidos en la oscuridad. Pero este no es el caso de Job. Bildad, de alguna manera, tiene las palabras correctas, pero para la persona menos indicada. ¿Por qué? Porque hace un prejuicio de Job. No analizó la situación de Job, sino apresuradamente habló y lo condenó como si Job fuera un impío. Es actuar sin misericordia. Y es como si Bildad disfrutara el condenar a Job en vez de ayudar y extenderle una mano a su hermano. Mira, hay una historia que viene más o menos ilustrada así, una vez escuché, que había una vez dos hermanos que se encontraron, que iban en diferentes iglesias, y uno le pregunta al otro, le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va con tu pastor? Y le dice, no, ¿qué crees? Que ya sacaron al pastor de la iglesia y ahorita tenemos uno nuevo. Y le dice a su amigo, ¿cómo que sacaron al pastor de la iglesia? Pues, ¿qué pasó? Ah, es que este pastor antiguo nos hablaba mucho del infierno. Y le dice a su amigo, y por hablar del infierno lo sacaron, pues el infierno viene, la Biblia nos enseña de eso. ¿Y su nuevo pastor no les habla del infierno? Y le contesta, sí, sí, él también, y mucho, nos habla mucho del infierno. Y dice, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sacaron al primer pastor? Y le contesta, es que él disfrutaba mucho mandarnos al infierno. Bueno, es que esta es la realidad. A veces hay gente que disfruta condenar a los demás. Y tal parece que se complace de decir, ustedes pecadores se van a ir al infierno. Y dice, según esta historia, ¿no? Hasta este pastor disfrutaba mandarlos al infierno. Y esta es la situación de Bildad.
Esta es la situación en la que Bildad está. Es como si disfrutara estar condenando a Job. Hermanos, creo que esto es sorprendente. Porque en realidad, aunque aquí Bildad está acusando a Job de vivir en tinieblas, quisiera que veamos cuál es la situación real. Veremos que al parecer el que está en tinieblas no es Job, sino Bildad. Es Bildad el que está en tinieblas. Él está condenando a Job de que estará en obscuridad perpetua. Pero mira, si analizamos la vida de Bildad a la luz de la misma escritura, en Primera de Juan capítulo 2 versículo 9, dice de la siguiente manera: el que dice que está en la luz, el que dice ser creyente, el que dice que está en Dios, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aquí aparentemente Bildad, como creyente, en vez de expresar amor, está aborreciendo a su hermano. Está actuando en contra de su hermano, tiene prejuicios contra su hermano, condena a su hermano. Y es como si dijera: no, ese hermano no se merece esto, no, este hermano no merece aquello, no, ese hermano hazlo a un lado, yo conozco su vida, no, no, a él no. Esos son prejuicios, prejuicios. Que tal vez sí, este hermano o hermana estará viviendo en muchas de esas cosas, pero en lugar de dar un calificativo definitivo, tenemos que extender misericordia. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces Bildad acusa a Job de estar en tinieblas. Y vean cuál es la realidad. Es Bildad que está aborreciendo a Job y por lo cual está en tinieblas. Y dice el versículo 11, ahí también en 1 de Juan 2, 9, 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tal parece que Bildad ahora, el estar en tinieblas, le ha cegado los ojos y no está viendo la realidad. ¿Quién es Job? No está analizando la vida de quién es Job, que es un hombre temeroso, es un hombre que busca de Dios, es un hombre que teme a Dios, que está sufriendo y que desvaría en mucho de su sufrimiento y dice cosas terribles, pero que se sigue aferrando a Dios. Ya Bildad no ve nada, porque Él es el que está en tinieblas. Y creo que, hermanos, no sería exagerado decir que cada vez de que tú juzgas a tu hermano, que tienes un prejuicio contra tus hermanos, es que tú mismo estás en tinieblas y tus ojos se han cegado, y en vez de ver las cosas a través del amor de Dios, empiezas a juzgar con tu propia opinión. Mira, hermano, la Biblia nos da una advertencia muy dura con esto. Cada vez que juzgamos y etiquetamos a nuestros hermanos, esto ocurre que hay más tinieblas en nosotros que en quien criticamos. Dice Lucas capítulo 11 versículo 35. Dice de la siguiente manera: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Este versículo tal vez a veces es muy difícil de entender, pero el texto dice eso, hermano. Nos dice: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. En donde parece que tú crees que estás bien con Dios y que por eso tienes ese calificativo contra otros hermanos. Es como Bildad, él cree que está bien con Dios y cree que tiene sabiduría y luz, pero la luz que está en él son tinieblas. Y cuando nosotros, en vez de actuar con misericordia, no prejuzgando, y cuando actuamos de una manera egoísta y dando calificativos a los hermanos, tal parece que la luz que nosotros creemos tener son tinieblas. Estamos sirviendo a las tinieblas. Es terrible, hermanos. Yo sé que se ha puesto mucho de moda es la frase de no me juzgues, no hay que juzgar a los hermanos. En cierta medida sí es cierto y es lo que estamos viendo hoy. Pero hay que ver qué tipo de juicio extendemos a los hermanos, porque la Biblia también nos exhorta que tenemos que juzgar a nuestros hermanos. Es por ello que hace rato les decía, no se trata de apapachar pecados, ¿no? Pero también, hermano, no se trata de condenar a todos los hermanos.
no hacer juicios predeterminados, no hacer juicios por adelantado, sino extender misericordia antes que el juicio final. Cuidémonos, hermanos, de no ser que nuestras percepciones, nuestra apreciación de las personas vaya a estar equivocada y abracemos la actitud de vilidad. No vaya a ser que nos ocurra de esta manera. De que tanto tu vida como mi vida puedan estar abrazando la actitud que tiene el mismo Bildad. Hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a la luz de lo que nos dice la Escritura. Poder entender qué es lo que realmente sucede en la vida de algunos otros creyentes. Y poder extender una mano de afecto, de amor, de impulso, de ayuda, de misericordia y no de condenación, no teniendo un espíritu farisaico como el de Bildad. Hay personas que tal vez les gusta tener el primer lugar o tener o ganar el púlpito en el sentido de tener un rango alto para empezar a mirar a los demás por abajo y empezar a condenar y empezar a juzgar y empezar a tener con un nivel de autoridad y poder decir a los hermanos, ustedes nunca oran, ustedes nunca hacen esto, y este tipo de condenación hacia los hermanos no edifica ni ayuda en nada, amados. Nada. La Escritura misma nos dice que el amor es capaz de cubrir y perdonar los pecados. El amor es aquel puente perfecto que nos ayuda a estrecharnos como hermanos en Cristo. Es el amor, el camino perfecto entre unos a otros en donde verdaderamente se marca la diferencia. Si nosotros vemos hermanos caídos en la iglesia, si nosotros vemos hermanos que sufren en la iglesia, si nosotros vemos hermanos que al parecer no crecen y están cayendo en multitud de errores o incluso en multitud de pecados, nuestra responsabilidad, tu responsabilidad, es levantarte y no juzgar, sino abrazar a tu hermano, ayudándole a crecer y a salir adelante, reflejando a Cristo, mostrando a Cristo. Si verdaderamente la persona nos dice directamente en el rostro, yo no amo a Dios, yo odio a Dios y me quiero ir de Dios y me vuelvo ateo, a menos de que no te lo diga expresamente de esta manera, hermano, tú persiste. Tú persiste con estas personas, con este hermano, no tengamos un juicio predeterminado, sino actuemos con misericordia. Que lejos de ti y de tu corazón esté la actitud de vilidad. Que lejos de tu corazón y que lejos de tu mente y de tu pensamiento esté la actitud de vilidad. Bildad era tan fuerte y tan desgarrador con él. Cuando le dice ahí de una manera, en el versículo, en los primeros versículos, dice tú, en el 4, oh tú que te despedazas en tu furor. En realidad, ¿saben qué es lo que está diciendo? En la palabra original, ahí en el hebreo, el contexto que viene trayendo es, estás loco. Tú estás loco, Job. Tú solito te estás matando y te estás haciendo daño. Estás loco, Job. O sea, Bildad usa expresiones muy fuertes contra Job. Sin misericordia. Hermano, Dios te ayude a que tu lengua, en verdad, en vez de poder dañar, que tu lengua también pueda ser sazonadas con palabras que traigan edificación. Que tu lengua esté sazonada para traer palabras de edificación, de construcción, de amor, no de desánimo. ¿Qué esperanza tiene Job en esto? ¿Qué esperanza tiene Job de poder salir adelante cuando tiene a alguien enfrente en donde lo que hace solamente es juzgar y juzgar y juzgar? Y sabemos que todo este discurso de Bildad es nulo porque más adelante vemos cómo Dios mismo le reprocha a Bildad su actitud. Y el que sale exaltado sigue siendo Job, hombre justo, temeroso de Dios.
Hermano, la Biblia nos exhorta que debemos de hacer bien a todo el mundo, pero mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a nuestros hermanos, mayormente a ellos. A veces podríamos o podría haber alguien que es capaz de tolerar y perdonarle las ofensas al vecino, pero no es capaz de tolerar y perdonar a su hermano en la misma iglesia. Se nota iglesias que a veces están divididas y se hacen grupos, en donde no me junto con ellos y no me junto con los otros porque son así. Y que porque tal vez no se siente alguien más santo y más elevado espiritualmente, y cómo me voy a juntar con esos pecadores ahí que supuestamente vienen a la iglesia. Te das cuenta que es muy fácil prejuzgar. Te das cuenta que es muy fácil juzgar. Es muy fácil, hermanos. Y yo me atrevería a decir que todos hemos caído en ese juego, que ninguno ha salido librado, que todos hemos caído en esa terrible situación. Amados, la exhortación que se nos da aquí de parte de nuestro Dios es que pongamos atención a las palabras de Bildad, que pongamos atención a lo que Él está diciendo para no hacerlo. Eso no se hace. Quitar el aliento a las personas y recriminarles. Es terrible cuando Bildad ahí empieza a decirle a Job, ¿verdad? Cosas tan terribles, en las que, por ejemplo, le dice que Job, tú eres como un árbol, y tus raíces son cortadas y tus ramas son cortadas. Tus raíces se secarán. Dice en el versículo 16, abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas las ramas. No tienes esperanza en nada. No tienes esperanza en nada. Muchos piensan que, por ejemplo, cuando talas un árbol, bueno, quedan las raíces y va a retoñar el árbol. Pero Bildad quiere acabar con Job. Dice, mira, tus raíces se secan y tus ramas se cortan. No vales nada. Hermanos, en vez de poder hablar en esta circunstancia o en esta situación, la responsabilidad que tienes que tener es esa. No seques las raíces de tus hermanos. Condúcelas a arroyos de vida. Llévalas a las fuentes de vida para que se refresquen. Hermano, no cortes las ramas de tus hermanos, sino para que en ellas él pueda encontrar descanso, refrigerio del sol, que pueda él mismo también darse sombra y crecer. No limitemos a nadie, no le quitemos esperanza a nadie. Hay que conducir, hay que llevar para que otros también crezcan. Es significativo esta manera en la que se utiliza la ilustración de un árbol y cómo entre nosotros como hermanos podemos evitar que otros se sequen y se mueran. Hagamos que otros lleven sus raíces a Cristo. Hagamos que otros lleven, ¿verdad?, esas raíces a la fuente de vida eterna. Hagamos que otros puedan hacer que sus ramas crezcan, que tenga follaje y que dé fruto. Y esto se hace, hermano, no juzgando, no criticando, sino animando. Bildad quería secar a Job, literalmente. No tú. Si eres creyente, si amas a Cristo, si eres de su pueblo, esa no es tu actitud. Hagamos que esto suceda como iglesia. Es por ello que esa descripción tan hermosa en Hechos, hermanos, se da a la iglesia primitiva. Mirad cuánto amor se tienen estos. Mirad cuánto amor se tienen estos. Y no solamente se tienen amor entre ellos, sino dice también aman a los de afuera. Y dice que Dios añadía a la iglesia cada día, porque tenían el distintivo del amor. Hermanos, cuidémonos de no ser en nuestra propia percepción, ¿verdad?, en la misma actitud de Bildad, quien abiertamente le dice a Job, ¿verdad?, así porque eres un incrédulo,
te vas a ir directo a la perdición, dice el versículo 21. Le dice Bildad, ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Aquí está el veredicto final de Bildad. En conclusión, Job, se terminó nuestro discurso, se acabó nuestra plática, punto, no eres creyente, así te vas a morir. ¿Te das cuenta? Es como si Bildad aquí pusiera un punto y aparte, y con la amenaza que le dio al versículo, en el versículo 2, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? O sea, Job, tú ya no tienes derecho a hablar, ya terminé yo, te doy la sentencia, este es el lugar de los que no creen en Dios, punto, ya. Se acabó el discurso. Es como si casi le estuviera diciendo a sus amigos, vámonos, misión cumplida, que se pierda Job. Qué fuerte actitud. Pero esta no es nuestra actitud, hermanos. Job no era un incrédulo. Job era alguien que amaba a Dios. Pero ese es el destino de muchos de los que aman a Dios, el que sean vituperiados. Miren, al poder ver la situación de cómo Bildad trató a Job, puedo recordar de la misma manera cómo Cristo mismo fue prejuzgado. Cristo llevó un prejuicio ante todas las personas. Él mismo fue condenado, muerto, y para muchos, punto, se acabó. Cristo era, o Jesús era, un malhechor, alguien que murió en la cruz a mano de los romanos. ¿Quién va a creer en un ladrón, en un ratero? ¿Quién va a creer en alguien que ha sido juzgado por las autoridades, que ha estado en la cárcel, que está ahí colgado en la cruz? ¿Quién va a creer en alguien así? Nadie. Cristo fue muy juzgado, prejuzgado. Y esa era la situación en la que muchos se resistían a creer en Cristo. Decían, pero ¿cómo es que un ladrón ahí juzgado por los romanos ahora va a ser el salvador del mundo? Eso no es cierto. ¿Cómo es que el hijo de un carpintero va a ser el Mesías? Ahora resulta que él es el salvador del mundo. Cristo mismo fue vituperiado. Y muchos hicieron un juicio predeterminado, un juicio adelantado. Tenían prejuicios para con el Mesías. Tenían prejuicios en contra de Cristo mismo. Pero nadie en ese momento se sentó a analizar las escrituras y querían saber qué era, si era cierto o no. Jesús una vez le dijo a los fariseos, si no me creen a mí, crean por las obras que yo hago. Pero nadie quiso analizar su vida, sino todos se hicieron ideas equivocadas. Y que esto llevó a muchos y a muchos a negar a Cristo. Ese es nuestro Señor, el que también estuvo en esa situación de ser prejuzgado, de ser criticado, de ser señalado. Pero la realidad era otra. Él es el Mesías, Él es el Redentor, en quien te ofreció vida eterna, en quien puede lavar todos tus pecados, el quien puede hacerte libre. Hermanos, Cristo entiende muy bien esta situación. Yo creo que es por ello que de una manera especial también ahora nos dice no lo hagan, porque Él lo ha sufrido. Así que no somos nadie para hacerlo. Que Dios nos ayude a que antes de prejuzgar a los demás, podamos mirarlos de la manera en la que Cristo los mira. Y que así tú y yo podemos tener una vida que sea transformada en el poder del Evangelio, mostrando el poder del Evangelio, sin juicios predeterminados, sin juicios por adelantado, mostrando a Cristo en todo nuestro andar. Cristo, aquel hombre de dolores, quebrantado en sufrimientos, que sufrió todas estas expresiones, podemos ver y nosotros ahora decimos claramente, todos estaban equivocados. Y ahora podríamos decir también a Bildad, Bildad, estás completamente equivocado. Y esa no es la razón de Cristo, de Job, y esa no fue la razón de Cristo. No sea así que también algún día nos demos cuenta que esa no era la razón del hermano que tú estás juzgando. Que Dios nos ayude, amados, a que en el poder del Evangelio, en el amor de Cristo, podamos salir adelante, amándonos como iglesia,
ayudándonos a crecer los unos a los otros para la gloria de nuestro Señor. Que Dios permita que eso sea una realidad en nosotros. Vamos a pedirle a nuestro Dios que transforme nuestros corazones a un corazón que pueda sumarse para amar a otros antes de juzgarlos. Oremos. Bendito Padre, Señor y Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Hoy aquí venimos, Señor, ante tu presencia pidiéndote que, por favor, nos ayudes, Señor Dios, a mirar a nuestros hermanos como tú los ves. Señor, tú moriste por cada uno de ellos, diste tu vida, lo escogiste, nos has escogido a nosotros también. Y te pido, Padre, que por favor nos ayudes a no mordernos, destruirnos entre nosotros mismos, sino a verdaderamente a caminar en fe y en amor los unos con los otros. Padre mío, líbranos de caer en la actitud de vilidad y perdónanos por las veces que hemos estado en ese papel. Mas ayúdanos a que en un futuro, Señor Dios, podamos actuar de manera diferente y mostrar amor antes de juicio. Oh Señor, acompáñanos, porque eso nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta mostrar amor los unos por los otros. Te pido que nos ayudes a que así sea, fortaleciéndonos en tu palabra y en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor esté con ustedes. En nombre de mi esposa, de mis hijos, que el Señor les bendiga y les guarde.